intimidante hablar acá. Porque uno supone que habitamos mundos diferentes, perspectivas diferentes, métodos de análisis diferentes, pero el objetivo de esta exposición es intentar demostrar que no son tan diferentes y que lo que debemos hacer justamente responder a problemas únicos con acciones únicas. Bueno, de alguna manera hay continuidad. Una de las definiciones fuertes etimológicas de cultura de cultivo, así que con los compañeros del INTA alguna vinculación etimológica tenemos, y estar en un espacio de trabajadores con compañeros de ciencia y tecnología y con la cultura me parece que es bastante auspicioso. Voy a dividir la exposición en tres partes. Una primera general conceptual, que hablamos cuando hablamos de industrias culturales, ponernos de acuerdo sobre los términos. Una segunda es qué pasa hoy con los consumos culturales. Es muy importante saber qué es lo que la sociedad argentina consume en términos de cultura. Y la tercera parte, algún esbozo de políticas públicas a futuro ligado a las industrias culturales. Cité 2 minutos para ver la historia, este término que empezamos mal, digamos, un concepto que se acuña en 1947, dos filósofos de la Escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, analizan lo que a ellos les alarmaba, que es el proceso de masificación de la cultura, por el cual la cultura se había transformado en mercancía. Que no había ninguna diferencia entre una película y un auto. Y que hablaban de sistema del acero, naviero, cinematográfico, radiofónico. Por lo tanto, lo que les preocupaba a ellos es justamente el desencadenamiento de la cultura en mercancía y particularmente el uso ideológico que hacía el capitalismo de esta forma masiva de acceso a las masas. ¿Sí? Por lo tanto, empezamos mal. Un concepto que tenía un valor más de denuncia que de acción. El tiempo fue permitiendo, 20 años después, estuvo dormido el concepto porque Europa les iba muy bien, Estados Unidos les iba muy bien, y no tenían demasiado interés en analizar que lo que viene del cine se parecía nuevo a un Ford. En la década de los 70, 80, la UNESCO empieza a recoger el término, ya haciéndolo plural, industrias culturales, ligado a estos desarrollos económicos, a la posibilidad del crecimiento de los países. O sea, el aporte de las industrias culturales al desarrollo de las naciones, particularmente las naciones del tercer mundo en ese momento, y particularmente consideraban el problema de la penetración cultural. Entonces ahí empezamos a mirarlo de una manera un poco más positiva, o por lo menos aparece un proyecto que va más allá de la denuncia. Pensemos que el argentino, las industrias culturales aportan el 2,7 al PBI, aportan el 3% al empleo. Por lo tanto, estamos hablando de un sector con importancia económica, y si a eso le sumamos que es la herramienta por la que se transmiten conceptos, símbolos, identidades, sentidos comunes, estamos ante un sector a considerar. Una pequeña definición, pero me parece que es muy útil. Ahí está. De un pensador, Ramón Sallo, dice que es un conjunto de ramas, efectos y actividades auxiliares, industriales, productoras y distribuidoras. No. Ahí está. Decía un conjunto de ramas, o sea, está hablando de un sistema, ¿no?, en donde hay segmentos, ramas, o sea, claramente
las ramas las veremos después, cuáles son los sectores que participan de las industrias culturales, pero está diciendo que tiene actividades de producción, de distribución y que son mercancías con contenido simbólico. Y después nos dice que son concebidas por un trabajo creativo, organizado por un capital que se valoriza, destinada finalmente al mercado de consumo y con una función de reproducción ideológica y social. Lo primero, el trabajo creativo es muy importante, porque es la materia prima del desarrollo de las industrias culturales. ¿Qué características tiene ese trabajo creativo? Característica que es lo que le da identidad específica a un producto, a diferencia de otro, digamos. Un libro, una película, una pieza musical se diferencia por justamente el trabajo creativo que está al inicio. Por lo tanto, como industria se asienta en la protección de ese trabajo creativo. ¿De qué manera? Derecho de autor, copyright en los países anglosajones, regulación en el caso que ampliemos al espectro comunicacional, regulación de espectros radioeléctricos. Por lo tanto, es un mercado imperfecto, no es un mercado en donde se pueda entrar y salir con facilidad, porque está regulado justamente por la protección de ese trabajo creativo y por las regulaciones estatales. Claramente, el ensayo entiende que se trata de un proceso de mercantilización, o se acepta esta, y también que hay un proceso de reproducción ideológica y social en esos productos. Dentro de lo que se denomina economía de la cultura, tenemos lo que son las industrias culturales nucleares o tradicionales, el complejo audiovisual, acá tenemos las ramas y los segmentos, con el complejo cinematográfico, el video, televisión abierta, paga, el fonográfico, radio, industria del disco. Obviamente todo esto se complejiza con la revolución digital. Se complejiza en términos que aparecen nuevas producciones y que esta separación empieza a perder sentido. En la medida que hay un cruce permanente entre los distintos segmentos de la producción de las industrias culturales. Y luego el complejo editorial, industria del libro, publicaciones periódicas, radios y revistas. Y en otro lado tenemos lo que son las industrias culturales recientes, por ejemplo, el entorno digital y los videojuegos, diseño textil, gráfico, imagen y sonido. Acá hay una discusión, no me quiero detener en eso, pero las palabras implican conceptos fuertes entre industria cultural e industria creativas. Un ejemplo, nosotros creamos el MICA, Mercado de Industrias Culturales Argentina, cuando asume el gobierno de Macri lo mantiene, pero lo cambia a Mercado de Industrias Creativas Argentina. La diferencia es muy sencilla, es el valor de uso. Y tener conceptos sobre los que se puede operar. La zapatilla Lidia está llena de creatividad. Este vaso está lleno de creatividad también. Por lo tanto, la verdad que no me hace ninguna diferencia el libro del vaso. Es una especie de homenaje a los de Frankfurt, en donde autos y películas eran lo mismo. Nuestra concepción es justamente el valor de uso, que es un valor de uso inmaterial. Yo leo un libro, miro una película, escucho una música y en realidad estoy recibiendo una codificación de signos que los consumo en forma inmaterial. ¿Qué me permite tener esta precisión? Por ejemplo, poder discutir por la Organización Mundial de Comercio que en la década del 90 quería anular todo apoyo estatal a las industrias culturales, que un auto es distinto que una película. Si no sabemos dar esta batalla, no vamos a poder tener un Estado que participe y soporte, digamos, el desarrollo de este sector. Y luego hay actividades económicas no industriales, las artes escénicas, teatro, danza, espectáculos de música, artesanía, madera, trajería, servicios culturales. O sea, estamos hablando de un sistema bastante complejo ligado a lo que se denomina economía de la cultura. Sintéticamente características, la materia prima es el trabajo creativo, como ya lo vimos recién. Su valor de uso es inmaterial, es contenido simbólico transportado por algún soporte.
Hay un tema acá, tenemos un problema. No se destruye con el consumo, ¿no? Uno compra un libro, salvo que sea un coleccionista obsesivo, lo va a comprar una vez y lo va a leer las veces que quiera. Con los alfajores pasa otra cosa muy distinta. Por eso el señor Jorgito puede tener una o dos productos y viviré los hijos, los nietos. En el caso nuestro no. Eso fuerza, evidentemente, una fuerte presión por la novedad. Permanentemente tenemos que lanzar productos. Una película, un CEO de Disney decía muy claramente: nosotros como empresa somos un sector con gran poder financiero que podemos apostar a multiplicidad de productos por año esperando que alguno nos salga bien. Complicado el tema, no para Disney, para el resto. Y obviamente eso genera una fuerte tendencia a la concentración. La concentración horizontal, digamos, que es ir ganando espacios en la misma cadena de valor, cadena de librerías, cadena de cine, permite obviamente eliminar competencia, tener mayor capacidad de exhibición. La concentración vertical, que es muy fuerte en el sector, que permite ir ganando espacios en la cadena de valor. Si soy editorial, compro papel, imprenta. Y la diagonal, que abarca distintos sectores. Con mis alumnos claramente hago el esquema y después le pongo nombres. Clarín, Realme. Entonces de producción, creación, producción, difusión, exhibición, recepción y consumo. Este esquema claramente traza vectores que comunican a una instancia con otra, porque justamente a partir, básicamente, de los procesos digitales, muchas veces la producción está ligada al consumo sin pasar por la cadena. Por ejemplo, historias de guiones de series que son chequeadas con consumidores y modificadas a medida que se va haciendo testeo, o el caso de los llamados los prosumidores, o sea, gente que consume y produce al mismo tiempo. Esto es un fenómeno muy nuevo y muy de la juventud, por lo que la rueda inicial de creación, producción, distribución y consumo hoy es una rueda que está absolutamente transversalizada. Como decía, hoy en Argentina significa el 2,7 del PBI, 500.000 puestos de trabajo, y veamos qué consumimos. Estos son la encuesta de consumos culturales del 2017, que está en comparación con la que hicimos nosotros en 2013, y hay datos bien interesantes. Seguramente, por suerte, quedó gente interesante en todos los lugares, como escuchaba recién en el INTA, por lo tanto hay datos que son bastante significativos y que ellos mismos pusieron a la información pública. Frecuencia de escucha de música por soporte, 55,8 el celular, inercia del reproductor del CD, 50%. Ahí están los del auto. Ahí están los del auto, sí. Televisor 43%, computadora, estéreo, iPad y MP3, 7%, reproductor de cassette, heroico. Están reapareciendo, no están reapareciendo, O sea, la necesidad de novedad es tan fuerte, la industria que reciclamos todo. Hoy es un fenómeno el vinilo, por ejemplo. Están trabajando en nuevas caseteras y nuevos cassettes, así que no los tienen todavía, si no los tiraron los que tenían. Claro. Escucha de radio por edad, 2003-2017, claramente la radio es un consumo que viene cayendo, sobre todo en los sectores jóvenes de 12 a 17 años, ¿no? Los más veteranos seguimos prendiendo la radio. Volvimos a la radio para escuchar el partido. Sí. ¿No te gusta ver la tribuna?
Asistencia a recitales según el nivel socioeconómico, estos son algunos datos de lo que le decía. Nivel socioeconómico bajo, en el 2013 25%, en 2017 9%. Ello lo explica por el avance de lo digital. Es tan falso porque solo basta tomar mediciones de Estados Unidos y de Europa, en donde crece lo digital, pero también crecen los consumos analógicos, digamos. El nivel socioeconómico medio bajo también pasó al 28 al 17, y obviamente nivel socioeconómico alto no debe consumir lo digital, entonces seguramente, según la teoría, pasó del 47 al 49,5. Yo se lo dejo después si quieren. Y miramos. Oh, sigue el rey, ¿no? Sigue siendo el rey, la televisión. Consumo universal, 95,3. No quise abundar sobre las horas, pero pueden entrar, en el CINCA está completo, este informe, las horas, estamos las 3 horas y media que estamos frente al televisor promedio. Computadora, 9, celular 4, tablet 1. Televisor, consumo todavía. Pero entra ahí también el cine. Ahora vamos ahí. El televisor entra. Ahí vamos. ¿Con qué frecuencia adquirió contenidos audiovisuales a través de? Ahí está la pregunta. Canal de cable. La Argentina también es un fenómeno de conectividad, ¿no? De cable, 73,9. Canal de aire, 58. Sitios de internet gratuitos como YouTube, 31. Plataformas pagas como Netflix, 25. VHS, otro heroico resistente, 21,3. Y películas descargadas por internet, cosa que hace 5 años era muy fuerte, hoy está en el 15%. Vio frecuentemente películas y series a través de él según nivel socioeconómico. El naranjita son los gratuitos, el más intenso rojo son los pagos. Nivel socioeconómico, ve poco, pero sobre todo el gratuito, socioeconómico medio bajo también, y el consumo pago. Claramente acá define que hay consumos que son con un sesgo económico de clase bastante claros. Concurrencia al cine por edad, los que más van son los jóvenes de 12 a 17, los que menos van son los pobres. ¿Sí? Los veteranos van poco al cine, 9,6. Digamos, de 12 a 29 es el grueso de concurrencia al cine. Sistema que viene resistiendo bastante, ¿no? Sigue habiendo una ceremonia que la gente toma para cine. Ir al cine con otros. Ajá, eso es mejor. ¿Qué leemos? Aquí miren esto, nivel socioeconómico. En el 2013, 41%. 2017, 21,8%. Nivel socioeconómico medio bajo, 47 en el 2013, 37 en el 2017. Esto es información oficial, ¿eh? Porque cayó en todos los niveles. Sí, pero la mujer, acá fue casi la mitad, ¿no? ¿Sí? Bueno. Una consulta, sí, ¿cuál crees que pueden ser los factores determinantes de esa caída? Plata. Solamente Sí, yo creo que lo digital influye, pero y sobre todo, pues, si cruzamos variables, el uso digital en los sectores más empobrecidos que Paco y la baja del consumo del libro, del lectura del libro, hay 50% se derrumbó la edición del libro en Argentina. 50%. Después le dan unos datos que son bien interesantes, que la culpa no la tiene más. ¿Hay alguna posibilidad de crear algún fondo? Sí, después vamos a lo... Sí, terminamos con eso, en serio te digo. Lectura de diarios, papel e internet, ¿eh? Héctor no se pondrá muy contento. Pero tiene otro negocio. Los jóvenes nada, ¿no? 48 a 29.
Y bien interesante, de 60 a 64 es el sector que más consume hasta ahora lectura de diarios por internet. Y ahí aparece YouTube y aparecen las plataformas en donde los jóvenes se informan así. Y las redes sociales. Bueno, sí, las redes sociales, claramente. Y ahí hay una enorme discusión sobre la democratización del acceso, pero el embudo cada vez más chico para la distribución de esa información. No sé si leyeron ahora, el 19 de este mes hay una nota de La Nación sobre el acuerdo de Macri con Cambridge Analytica en la campaña 2015, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es eso, son las consecuencias no negativas, y son negativas, pero a veces la tecnología tiene la culpa y otras veces son quienes utilizan esa tecnología, pero esta tecnología habilita. Efectivamente, como decía un autor, la desaparición de los curas, o sea, no hay mediación. Y al no haber mediación, no hay ninguna jerarquía que uno pueda hacer jugar a la hora de decir si la noticia es verdadera o falsa. Sí, no hay validación. Si era claro, no hay por eso, o sea, el cura por ahí te permitía un diálogo contigo si se lo creía, si tenía fe. O el editor de un diario te permite decir que la noticia que sube es una noticia chequeada. Bueno, revistas también, otro derrumbe, ¿no? Del 47 al 23%, en cualquier forma. O sea, estamos en un escenario de fragmentación absoluta. ¿Qué hacemos en Internet? Frecuencia de conexión a Internet por soporte. En el 13, la computadora del 62% y el celular el 23%. 4 años después, el celular pasa a 76%, la computadora a 57%. Nos hemos transformado en consumidores ubicuos, intersticiales, entre una actividad y otra, consumimos cultura, nos informamos, en la parada del subte, en el colectivo, cuando el jefe se da vuelta. Y eso gracias justamente a la posibilidad que los smartphones permiten estar en cualquier lado, en todo momento, y poder conectarse. Uso de Internet por medio socioeconómico, la única categoría que crece, del 39 al 54, gracias al teléfono también. Es eso, ¿no? ¿Se explicar? Y creció poco, pero bueno, sí, bien, el medio económico alto prácticamente es universal el acceso a Internet. Aclaro que esta es una encuesta nacional, que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Videojuegos, claramente, el grueso está entre los 12 y los 29 años, pero es una industria, después para hablar de los cruces, ¿no? Entre ciencia, tecnología y cultura, es una de las industrias que viene creciendo y por suerte la gente se da cuenta que cuando nos discutían por poner en la categoría de industria cultural del videojuego, a veces demuestra que es efectivamente es el máximo compendio de técnicas, de estéticas, ¿no? Hay escritores, hay músicos, hay ideastas, hay diseñadores. Y reparten premios similares. Sí, el gran momento de la Argentina fue después de la devaluación del 2000, porque venían muchas empresas internacionales por un tema de costo a producir acá, pero por suerte el sector se dio cuenta de que tenía que empezar a producir contenidos propios y no ser autoparte, digamos, y está creciendo en esa línea con las dos dificultades grandes: el vacío legal que tiene el tema digital y la escala reducida. Acá, si no hay una política regional continental, es imposible que tenga escala para hacer grandes emprendimientos. Hay videojuegos, pero digamos, sostienen pequeños emprendimientos. Instituciones, yo se los pongo esto para que vean que es un sector muy articulado, no para que nos detengamos, ¿no? De músicas, por un lado la sociedad de gestión colectiva, que tiene que ver justamente con los derechos de autor. O
es muy difícil que un autor o intérprete vigile por sí mismo dónde se pasó su música, dónde se leyó su texto. Por lo tanto, aparece lo que son las sociedades de gestión colectiva que asumen la representación de ese creativo, de ese creador. SADAI, compositores; ADI, intérpretes; CAPIF, reproductores fonográficos; sindicatos, ADEL, Instituto de la Música, Unión de Músicos Independientes, Cuencas Altos, son un montón. Asociación de Sellos Independientes de Argentina. Si vamos a hablar de visuales, más todavía, ¿no? Asociación Argentina de Actores, Asociación Argentina de Animación. O sea, estamos hablando de un sector consolidado, por eso muestro, ¿no?, para que lo analicemos a fondo, la Asociación Argentina de Músicos Independientes, la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales, la Asociación de Editores de Cine. Sigue. De editorial lo sinteticé un poco. 2 cámaras, porque es muy importante. Es el único país en el mundo, diría yo, en donde existen 2 cámaras. Una de las pymes y otra de las multinacionales. ¿Por qué? Porque tenemos 500 editoriales en Argentina, pymes, cooperativas, micro, emprendimientos, universitarias, que van de atrás, pero que es una discusión, pero que le muerde a las multinacionales entre el 35 y el 40% del mercado. No hay en el mundo una experiencia que esté oficializada la Cámara Argentina del Libro. Después hay, ¿no?, agrupamientos de editores independientes que se juntan. Esto es como el dulce de leche, como la birobia. Pero tiene que ver también con una capacidad de creación creativa que tiene la Argentina en términos culturales, obviamente en términos científicos, tecnológicos. Y luego, bueno, la Cámara Argentina de Librería, Fundación del Libro, que es la que organiza la Feria del Libro, etc. Vamos a las políticas públicas. Primero un tema. ¿Por qué Macri no tiene la culpa? La culpa es algo que yo denomino magia neoliberal o liberal, que es la capacidad, es fuerte el término porque remite a otras cosas, de hacer desaparecer cosas. Y algunos ejemplos. Los años de récord de edición de libros en la Argentina, ya habrán adivinado qué sector vemos la situación cultural, ¿no? Los años récord. Eso te parece más presión modelos. Claro. En 1953 se produjeron 50 millones de libros. En 1974 también 50 millones de libros. Miren, el tiempo que tuvo que pasar para recuperar. Y el tiempo que tuvo que pasar para que vuelva el gobierno del mismo signo, no sé si... 2030. 2030. Y 2014 es récord absoluto, histórico, 130 millones de ejemplares. ¿Qué pasó con la magia? De los 50 millones del 53, en el 58 se editaron 14 millones. Y los que se quemaron. Sí, los que se quemaron. Sí, no, más adelante, acá. De los 50 millones del 74 a 17 millones del 79. Ahí. De los 130 millones del 74 a los 43 millones del año pasado. Es impresionante. Cine, 2015 hubo 52 millones de espectadores, 2018 46 millones, pero en medio nacieron 1.300.000 argentinitos. ¿Sí? Por lo tanto, claro, pero si ponemos otra figurita, va a pasar lo mismo. Gran parte de ellos pobres. De los que nacieron, gran parte pobres. De los que nacieron, sí. Gran parte pobres. Ah, sí, bueno, pero sí, o lo que veíamos antes, digamos, ¿no? De clase media alta para arriba, o consumos y el resto. Problemas que tenemos para pensar. Las asimetrías son 2 básicas. La económica, no hace falta que la explique. El tema editorial es muy oficioso por las chicas que hay, pero las 10 grandes se quedan con el 65 o 70% del mercado. Ese es un fenómeno internacional. Yo traje unos datos que son alarmantes, es viejo, del 2014, pero es interesante igual, ¿no? Por 2 razones, para ver la potencia del sector
Nosotros siempre trabajamos en explicar a la política que el sector es importante, poderoso. Por eso aprovecho toda ocasión para demostrar que en 2014, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 6 estudios de cine más rentables facturaron 37.000 millones de dólares. Ese mismo año, ¿saben cuál era el PBI de Bolivia? 30.000 millones de dólares. ¿Sí? Y no estoy hablando de El Salvador, de Honduras, y estamos hablando acá de Disney, Universal, Fox, Warner, Sony y Paramount. 6 empresas que facturan más que el PBI de un país entero, y si nos vamos a Centroamérica, seguramente más de 2 o 3 países enteros. El geográfico. El 80% de lo que se produce en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Les traigo un ejemplo. 2009, pero se empeoró, Títulos. Títulos no ejemplares. Ciudad de Buenos Aires, el 82%. Buenos Aires, provincia, el 8%, Santa Fe 4%, Córdoba el 3%, el resto del país 1,4%. Vamos a cantidad de ejemplares. Ahí es mayor. 89,4% Ciudad de Buenos Aires. 9% Buenos Aires, Santa Fe el 0,6%, Córdoba el 0,6% y el resto del país, la honorable, 0,3%. ¿Cómo? Hablame de conservación. Federalismo. Hablame de conservación. Pero, y peor, pero te digo más todavía. Que edita en Santa Fe, tiene que pasar por Dios para llegar a todos. Porque después está el tema de la distribución. ¿No? Y esto lo vivimos, Entre San Juan y Salta no hay ningún vínculo para que un editor salteño esté en una librería jujeña. En ese camino de Salta, Buenos Aires, Jujuy, el libro no llega. Algunas cuestiones conceptuales. Acá decían los compañeros de Lita antes sobre el tema de los grandes, los pequeños, dónde está la cosa, ¿no? Acá creo que también está la duda, pero hay ciertos sesgos que es muy claro. Las industrias culturales son dependientes absolutamente de las acciones públicas. Como algunos ejemplos, si no tuviera el Inca no habría cine en Argentina, pero ni de Suar, de nadie, Si el libro no tuviera la exención del IVA, desapareciera una parte de la industria como pasa en Chile. Porque los libros se hacen pero piratas, para evadir el impuesto. Entonces, la acción estatal de regulación, de apoyo, creo que claramente tiene que estar en línea con una definición de la UNESCO, y ahí es como oro para nosotros, porque esto no lo dijo un salvaje populista, lo dijo la UNESCO. ¿Y qué dijo la UNESCO? Medidas para defender la diversidad cultural, que es un valor. Dice, medidas encaminadas a proporcionar a las industrias culturales independientes, nacionales y a las actividades del sector no estructurado un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales. Con este ESIM, para poner un nombre simpático, es con el que trabajamos. Porque son los que van a garantizar relación identitaria con las regiones. Porque claramente el proceso de concentración ha concentrado todo económica y, como les mostré, geográficamente la ciudad de Buenos Aires. Necesitamos que esas editoriales independientes sigan generando la novedad por un tema de escala. Editorial Planeta no puede sacar un libro que no le garantice 3.000 ejemplares de venta, porque tiene que pagar la estructura. Muchos de los editores amigos con 300 ejemplares de venta están hechos. No su vida privada, que tiene que dar clases de universidad, pero hay un proyecto cultural. Estamos en un sector, lo que decía
la doble cara de Jaco, ¿no? Hay un empresario de un lado y hay un agente cultural del otro. En este caso está muy mezclado. La mayoría de los proyectos culturales independientes y nacionales son proyectos que escapan mucho de la lógica dura del mercado. Porque tienen que ver con temáticas parciales, porque tiene que ver con un proceso comunitario. Pero cuando inicié esta charla, para que no piensen que estamos proponiendo una política del hipismo, dije el peso que tenía eso en términos de PBI y en términos de empleo. ¿Sí? Algunas cosas que hicimos, los mercados de ultraactuales argentinas, si hay tiempo, no sé, después me dirán, hay un pequeño videito, pero si hay tiempo solamente. ¿Qué hicimos con esto? Trabajamos sobre 3 problemas que tiene el sector. Obviamente la centralización, la desconexión interna de los sectores y los sectores entre sí. Es muy difícil que, salvo la crema, se comunique el sector de la música con el cine. ¿Sí? Entonces hicimos un mercado que empezó en el 2011 que concentraba 6 sectores de las industrias culturales. El editorial, el de la música, el audiovisual, más los videojuegos, más el diseño, más las artes escénicas. 2011. 2012 fuimos a hacerlo a todas las provincias. Hicimos 6, uno en cada región geográfica. Eso gustó en el continente, por eso en el 2014 hicimos el Big Sur con 10 países de la región. Hace un mes lo dieron de baja. Porque las 2 acciones las hizo este gobierno, le cambió el nombre, la hizo muestra gratis, pero siguió. El Big Sur también, el Big Sur se debería hacer cada 2 años. En el 2014 lo hicimos aquí, en el 2016 se hizo en Colombia, en el 2018 se hizo en Brasil, en el 20 se debería hacer en Chile y lo clausuraron. Vamos a remontarlo, no sé cómo se va a trabajar con la gente de cultura de Bolsonaro, pero bueno. Va a haber que remontar bien el proyecto. Trabajamos en plataformas y ahí empiezan a aparecer los cruces. Armamos la plataforma Argentina de Música para que pudiera ser una plataforma de vínculo de los músicos, los productores, los vendedores de tecnología, los salas de ensayo. Hicimos la plataforma del libro argentino, la plataforma del libro universitario argentino, difusión aparte, porque los amigos de las editoriales universitarias querían seguir teniendo el papel como eje de su producción, pero eso es otra discusión. Trabajamos en la formación de oficios culturales, trabajamos en un sistema de información cultural, que es de donde surgieron estos datos que les di recién. Por último, medidas institucionales a futuro. 1. Federalizar, y no como frase de circunstancia. Después de los MICA, en todas las provincias que se creó alguna instancia institucional para atender las industrias culturales. Porque teníamos el concepto de que no había que bajar políticas, había que articular políticas, había que consensuar políticas. Entonces el proyecto era: armen su equipo de industria que atiende al sector de la música. Donde no había, contrataron un músico, un cineasta que quedó después. Eso permite que todas las provincias tengan una instancia que atienda al sector. Esto hay que articularlo. Como hay que articular también el Consejo General de Cultura, que es un lugar que se reúne la gente, decide cosas y cada uno se va a su provincia y si quiere la hace, o si el gobernador lo deja la hace y si no, no. Las cosas deben ser convocantes y tienen que ser obligatorias de ejecución cuando hay un acuerdo democrático entre todas las provincias. La industria cultural no es un tema solo de la cultura. Por lo tanto, proponemos un consejo interministerial para las industrias culturales. Es un tema que incluye al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía. Por eso, cuando decimos los MICA, trabajaron junto con Cultura los Ministerios de Producción, de Economía, de Trabajo, la Cancillería. Segundo, creación de sociedad de Estado.
gracias a cómo nos permitió transparentarnos Caballo, no tenemos cuentas especiales. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros teníamos el MATRA, que era el Mercado de Artesanías Tradicionales, que era un organismo que desde el Estado permitía precios justos para los artesanos, exhibición de las producciones artesanales, y tenía un local en donde compraba y vendía. La desaparición de las cuentas especiales hizo que el MATRA desapareciera en esa función. El Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, varios organismos producen libros, videos. ¿Por qué no puede tener la capacidad el Estado de participar comercialmente, fijando y regulando cuestiones? Para eso hace falta sociedad del Estado o la fórmula que permita sortear la posibilidad de que los organismos manejen fondos propios. Hay que evidentemente hacer una agencia de promoción de la cultura argentina en el exterior, como el Cervantes, como el British Council, como el Goethe. La experiencia que se tuvo fue exportar, fue buena, pero vender soja y libros es difícil, es muy difícil. Y Argentina tiene, mire, hubieron acá dos experiencias específicas dirigidas a la cultura muy exitosas. Una fue Ventana Azul, que lo organizó el Inca. A partir de Ventana Azul, que fue un acuerdo del Inca con el Festival de Cannes, Argentina se transformó en la boca de salida de la producción audiovisual de Latinoamérica. El otro ejemplo, más pequeño pero impotente también, la Cancillería desarrolló un programa que subsidia traducciones de autores argentinos en el exterior. En estos años hubieron más de 300 autores argentinos traducidos a 20 idiomas. Un aporte mínimo, pagar la traducción. Un sistema inteligente, pago la traducción si hay un editor que te garantiza editarla. Son acciones en donde el Estado tiene una enorme capacidad de motorizar el sector de la cultura. Tenemos el problema de la financiación. Las industrias culturales no tienen capital activos, pero por ahí tienen el derecho de publicar a un gran escritor, o sabe que ha tenido, no sé, las 3 últimas películas un éxito de taquilla. Hay que trabajar en la sociedad de gestión colectiva, tipo Fugaba, y eso es para garantizar que puedan tener el sector de las industrias culturales crédito y garantías razonables. Y por último, una propuesta que me parece que hay que discutir, que es la reconfiguración de un nuevo ministerio. Debería ser un Ministerio de Cultura y Comunicación. No hay ninguna manera de potenciar el Ministerio de Cultura si no tiene resortes de distribución de contenidos, no que se meta a regular frecuencias, para eso, ¿no? Contenido. Y la comunicación también, si no está ya la cultura, se transforma en noticia. ¿Sí? Bien. Hasta aquí la presentación. Hay un videito de 10 minutos, pero no sé cómo andás de tiempo. Lo corto a 5. ¿Sí? Eso anda para meterle, ¿no? Bueno, lo dejamos para la próxima porque hay voces y eso y no sé.